Buenos días. La idea de participar en esta conferencia de prensa tiene que ver con la aprobación de un proyecto relacionado con una eventual ley de extinción de dominio que va a regular ese instituto en nuestro país. Nosotros hemos hecho un comunicado conjunto suscrito por don Guillermo Araya, que es el director del ICD, por la señora Fiscala General de la República, doña Emilia Navas, y por quien les habla, manifestando algunas circunstancias respecto de las cuales estamos en manifiesto y total desacuerdo con el texto aprobado. Y precisamente la convocatoria y la participación en esta conferencia de prensa es explicarles de manera muy concreta, más allá de lo que está en el texto escrito que mandamos a la Asamblea Legislativa, porque nosotros estamos en desacuerdo. Quizá lo más importante para recordar es que la extinción de dominio lo que significa es la posibilidad del Estado de quitar el ejercicio o el disfrute de determinados bienes a personas que han estado vinculadas con una actividad ilícita, no necesariamente delictiva. O sea, es la posibilidad que tiene el Estado de recuperar bienes que han sido obtenidos de manera ilegítima y que están siendo disfrutados por terceros. Cuando se hace en el campo de lo penal o en el campo de lo delictivo, es muy difícil, porque nosotros tenemos que probar que el bien o el dinero o el objeto se usó para cometer el delito o que proviene directamente de la ejecución del hecho criminal. Y por esa razón, en muchos países se ha tomado la decisión de promulgar una ley de extinción de dominio para facilitar las cosas dentro del campo del respeto de las garantías y de los derechos fundamentales. Y entonces hay leyes de extinción de dominio en Guatemala, por ejemplo, en El Salvador, en Colombia, en Perú, en Portugal y en otros países. Y en esos lugares han tenido un buen resultado con la aplicación de la ley de extinción de dominio. ¿Contra qué se dirige? Contra actividades ilícitas. Y ahí está el primer desacuerdo nuestro. El término actividad ilícita es muy comprensivo, es muy amplio y es muy abarcador. Y eso le permite entonces a la Fiscalía, que es la que va a dirigir el proceso de extinción de dominio, dirigir sus esfuerzos para la recuperación de bienes hacia cualquier tipo de actividad que viole el ordenamiento jurídico, sean delitos de cualquier naturaleza u otras actividades. Este proyecto de ley nos limita y nos delimita absolutamente y prácticamente solo permite la extinción de dominio cuando tiene que ver con tráfico de drogas, con lavado de dinero, con trata de personas, con tráfico de migrantes y con algunas otras conductas que no necesariamente producen tantos bienes o tanto dinero. Pero elimina la posibilidad, y eso lo hace de manera absoluta y total, de que el Ministerio Público y la Policía puedan investigar extinción de dominio cuando se trata de corrupción o enriquecimiento ilícito, pornografía infantil, fraudes, homicidios, sicariato y otras conductas que están vinculadas con crimen organizado y que producen bienes y producen fondos. Esa circunstancia es la primera limitante, pero es trascendente y vital, porque a partir de ahí pues nos dan a nosotros una ley realmente sin armas, una ley poco beligerante, una ley que no va a servir y una ley que ya seleccionó y escogió desde antes quiénes van a ser los clientes y el público meta del Ministerio Público. Y eso nosotros no lo queremos y no lo aceptamos bajo ninguna circunstancia. La ley tiene que ser amplia, abarcadora, eficaz, eficiente y permitir que el Ministerio Público, bajo control de un juez, pueda dirigir sus esfuerzos legales a la recuperación de bienes ilegalmente obtenidos, independientemente de quien los detente e independientemente del modo ilegítimo como los haya obtenido. Nosotros no podemos en este momento sesgar y señalar que solo vamos a perseguir a narcotraficantes y los funcionarios públicos que se hacen de bienes ilegítimos y quien lucra con la pornografía infantil y quien al amparo del fraude obtiene pingües ganancias y enormes cantidades de dinero, esos van a quedar absolutamente protegidos y en el limbo de lo intocable.
y el Ministerio Público, la Policía Judicial y el ICD, que somos los operadores principales del sistema, no lo queremos y no lo aceptamos. En términos de respeto, en el tanto y cuanto nosotros hemos hecho una propuesta seria, formal y razonable que tiene otras condiciones y otras connotaciones, pero ese es el primer escollo que tiene la ley, y precisamente por eso trataba ahora de explicarme por qué tiene sentido la extinción de dominio y por qué nosotros estamos disconformes con lo que se aprueba. Esto es una aprobación parcial, sesgada, segmentada y que pretende eventualmente favorecer a determinados grupos. Y como les señalo, si nosotros queremos que la extinción de dominio sirva, funcione y permita que el Estado costarricense mejore en la aplicación de la ley, nosotros tenemos que golpear la estructura financiera de las organizaciones criminales, no solo las de drogas, las que funcionan también en el ámbito del ciberdelito, las de los fraudes, las de la pornografía infantil. Nosotros tenemos que quitarnos la visión de que solo el fenómeno de tráfico de drogas produce dinero. Y ese escollo que nos están poniendo es insalvable. Y como les señalo, nosotros respetuosamente, pero de manera vehemente, instamos a los señores diputados a reconsiderar su posición y a retomar el proyecto de ley que nosotros presentamos conjuntamente, que tiene una visión más objetiva, más clara y más contundente. Buenos días a todos y todas. Cuando ustedes me entrevistan y me dicen qué instrumentos necesitan para luchar contra la corrupción y contra el crimen organizado, siempre les incluyo entre los instrumentos reformas legales y proyectos de ley. Nosotros, después de varios meses de trabajar largo y tendido, presentamos un proyecto de ley que permite hacer eso. Resulta que el que quieren aprobar con intenciones que desconozco, pero puedo presumir en forma personal, excluye de la ley los bienes adquiridos en forma ilícita por hechos de corrupción, por hechos como el contrabando, por hechos como delitos tributarios, como pornografía infantil, que como dice don Walter, generan cuantiosas cantidades de dinero a quienes los cometen. La ley de extinción de dominio es un instrumento de justicia social. Si los hechos de corrupción generan pobreza, si la corrupción implica pobreza, impide el desarrollo de una sociedad o un país, no es posible que haya un proyecto de ley que vaya a ser aprobado por los señores diputados y las señoras diputadas donde se excluya a las personas que cometen hechos de corrupción. Precisamente ese dinero, esas ganancias, esos beneficios obtenidos en forma ilegítima por hechos de corrupción, que ustedes recuerdan que se cometen de diferentes maneras y por eso hay muchos tipos penales, no pueden ser excluidos porque tienen que ser devueltos a la sociedad, que se va a ver, se ha visto y se va a seguir viendo afectada en la imposibilidad de desarrollarse más precisamente por esos hechos. No entiendo cuál es el objetivo de excluir las investigaciones de hechos de corrupción o de los otros, como les decíamos, ciberdelitos, estafas a través de la delincuencia, contrabando, delitos tributarios, pornografía infantil, cuando ustedes tienen los números de los casos que hemos investigado y lo que genera y el daño social que eso implica. Pero además no solo excluyen eso, sino además es un proyecto que no va a poder ser aplicable porque tiene unas falencias y unos problemas a nivel de procedimiento legal penal que va a impedir ver resultados. Hay problemas en el procedimiento de regulación de prueba, de participación de las partes involucradas, de plazos, con el sistema o la obligación de los medios para asegurar los bienes adquiridos ilícitamente. Eso lo que nos hace concluir es que ese procedimiento que tiene el proyecto de ley que se pretende aprobar va a tornarse lerdo
inaplicable y no vamos a ver nunca frutos. Y por eso es que nosotros en estos sentidos, aparte de los que ya mencionó don Walter y va a mencionar don Guillermo, nos estamos oponiendo y estamos haciendo un llamado a los señores y a las señoras diputadas para que tomen conciencia, examinen el proyecto que nosotros tres, jerarcas de las tres instituciones, presentamos para que esto tenga éxito. Si el discurso de los señores diputados y las señoras diputadas es luchemos contra la corrupción y luchemos contra el crimen organizado, no entiendo por qué excluyen de la ley este tipo de delitos. Ustedes van a tener que investigar cuál es el motivo por lo que lo excluyen. Pero nosotros nos vamos a oponer y por eso quisimos hacer esta conferencia de prensa para hacerles ver que ese proyecto, si llega a ser aprobado, y si llega a ser ley, va a ser totalmente inaplicable, no va a tener éxito y lo que se consigue, lo que se busca no se va a conseguir. Muchas gracias. Buenos días. Dentro de las inaceptables temas técnicos internos en esta propuesta recientemente aprobada por la Comisión Especial, existen las grandes limitaciones en el ejercicio de la extinción de dominio. La administración de los bienes tiene que ser oportuna, tiene que ser eficaz y eficiente. Para ello hay que darle herramientas técnicas, herramientas legales, pero que también cumplen con todo el control gubernamental. Específicamente se limita a las potestades que vaya a tener el ICD en la administración de los bienes. También se le genera mucha responsabilidad y estas limitaciones afectan directamente la eficiencia y la eficacia de la administración de los bienes. Como decía anteriormente la señora fiscal general, la retribución de los bienes, esto es un instrumento de justicia social y hay que retribuírselo a la sociedad a través de programas y proyectos. Se quita el concepto de desarrollo humano en la propuesta recientemente, y el concepto que se incorporó en la formulación de nuestra propuesta es la búsqueda de poder fomentar en las comunidades que han sido vulneradas, que son vulnerables y que han sido azotadas por el crimen organizado directa e indirectamente, a través del desarrollo de la recuperación de espacios públicos, el desarrollo de actividades artísticas, de actividades culturales. Cuidado, sino también soñamos en poder financiar y poder desarrollar proyectos habitacionales en estas comunidades, pero desde una perspectiva de justicia. No compartimos el hecho de que un porcentaje significativo de esta ley vaya